Hola a todos. Hoy vamos a hacer un live con el padre José Varela. Eh, Estamos esperando a que él se conecte. Vamos a hablar sobre psicología, sobre qué pasa en este tiempo con respecto a el momento que estamos viviendo, tanto mundial particular, ¿no? De cada uno de nosotros. Así que vamos a esperar 2 minutitos a que el padre José Varela se conecte. Listo, Pablo, listo, acá estamos. Ahí estamos. Ahora sí podemos conectarnos. Bueno, esperemos que la gente que estaba en tu cuenta pueda migrar para acá y ver si podemos hacer esta conexión. Realmente, como te decía, estoy todo el día trabajando de esta manera y nunca me pasa que se caiga internet. Así que rarísimo. Pero bueno, acá estamos. Así es, bendito sea Dios. Y bueno, acá estamos nuevamente. Un saludo a todos a los que se van conectando. Sí. Maravilloso este espacio, ¿verdad? Este tiempo que, como tú lo comentabas, yo creo que es valioso para reflexionar, para interiorizar al respecto y dar esos tips importantes dentro de la psicología, dentro de nuestra mente, cómo lo debemos tener muy claro. Y me gustaría, muchas personas, como te decía, que a lo mejor no te conocen desde mi cuenta, nos dieras como unos datos así, esa pequeña acción que tú has hecho, lo que has Ujú. vivido y propiamente cómo empleas la psicología en tu vida. Bueno, sí, sí, como estaba diciéndote antes por tu cuenta, yo soy psicólogo, me dedico a lo que es la psicología clínica, también, que antes lo omití, acompañar a algunos deportistas también en psicología del deporte. Eh, Soy profesor de tenis, desde muy chico que doy clases de tenis también, y soy docente universitario, también enseñando esta disciplina, esta profesión en ese ambiente. Tengo mis redes sociales o mis canales de comunicación. Estoy lanzando un curso online de inteligencia emocional a partir de este miércoles que viene. Mi página es www.pablocaruso.online y la herramienta que más utilizo para comunicarme en las redes es el Instagram, que es este, @PabloFCaruso. También tengo un podcast que donde trato de comunicar sin imagen visual, sino para que la gente pueda también estar en su auto, estar en el gimnasio, estar en cualquier lado, o escuchando también temas referentes a la psicología. He hablado de temas católicos en su momento también, de fe, de religión, y creo que tenemos también ahí un podcast pendiente, padre, en algún momento. Claro que sí. Ojalá que este tiempo, esta cuarentena nos ayude, nos dé el espacio y lo podamos desarrollar. Exacto. Seguramente que sí, con la ayuda de Dios. Pablo, bueno, Sí, estuve sí. leyendo el ebook, le comentaba a la gente que me hiciste llegar este pequeño material. Yo creo que es Ujú. valioso para poder vivirlo durante todo este tiempo de cuarentena. Y una de las cosas con que empiezas a introducir es que es un espacio de interiorización. ¿Cómo Exacto. logro yo de pronto ensimismar muchas cosas? Porque es un stop, tú lo decías ayer, hay que decirlo en la mente, stop a todo lo que va corriendo y que creo, Ujú. ¿cómo voy a hacer mañana cuando pase la cuarentena? ¿Cómo voy a hacer ahora con mi trabajo? ¿Cómo voy a alcanzar las metas que tenía propuestas para este año? No, hay que hacer un stop en ese momento de nuestra vida que estamos viviendo y Ujú. cómo alcanzamos entonces esa interiorización real de nuestra vida. A ver, este tiempo, sacando, yo todo lo que diga no va a tener nada referente a lo médico del virus, ni por qué el virus está desde el punto de vista de la salud física, sobre todo, porque no es mi campo de especialidad, pero sí podemos pensar todo este tiempo como una gran oportunidad que la vida nos está dando, Dios nos está dando, o quienes quieramos llamar, que es este gran stop, ¿no? Nosotros venimos todo el tiempo como en una gran vorágine de trabajo, estudio, familia o vida personal, y muy pocas veces nos tomamos un momento para frenar, para bajar. Pareciese que todo este acontecimiento es un gran freno, un gran parate al mundo, sin tener en cuenta obviamente las consecuencias económicas que puede tener, que eso lo podrán hablar los especialistas, pero desde el campo psíquico es un gran freno, o sea, imagínense que nosotros frenamos cuando planeamos las vacaciones y nos vamos de vacaciones cuando en esos años, cuando podemos irnos, porque muchas veces, sobre todo en países de Latinoamérica, a veces cuesta, por el tema económico, etcétera, tener ese tiempo de reclusión del trabajo. Y ahora estamos todos metidos en nuestras casas, supuestamente, porque hay gente que lo desobedece, y estamos con ese tiempo y hasta a veces ahora ni siquiera nos alcanza ese tiempo porque estamos haciendo más cosas
en esas cuatro paredes de nuestro hogar, ¿no? También agradeciendo que podemos tener las cuatro paredes de nuestro hogar y que no estamos a la deriva, como otras personas quizás sí lo están, sin alimento y sin techo en este tiempo de pandemia. Pero desde lo emocional, desde lo interior, desde lo psicológico, es un gran tiempo paradójico. Nos choca con nosotros mismos. Estoy escuchando pacientes todo el tiempo donde un hilo conductor o un denominador común es si estoy conviviendo en el mismo espacio con otro, nos llevamos mal, nos peleamos, discutimos, necesito salir, y el hecho de no sé qué hacer adentro de mi casa, que en realidad lo que lleva siempre eso es no sé qué hacer conmigo, es no puedo tener un momento Conectando agradable con todo lo que puede con uno mi encontrar en compañía. su casa, si no es con uno Exacto. mismo. Exacto, porque a lo que nos lleva todo esto es a un fin que es el poder estar en compañía nuestra. Hay muchas personas que viven en un departamento y están solas, otros están acompañados quizás con sus parejas u otros con sus familiares, padres, hermanos. Los que están solos es como una gran pandemia psicológica que es que se termine esto, estoy tachando cual presidiario los días para poder salir a la vida cuando pareciese que en esas cuatro paredes no hubiese vida, porque en realidad, si no me lleno de las videollamadas, el trabajo, las series, etcétera, etcétera, pareciese que no la hay. Entonces, lo que yo planteo en este ebook, que está gratuitamente en mi página para descargar, o me preguntan por las redes, es qué pasa con nosotros mismos en este tiempo, qué en este tiempo este virus nos viene a mostrar independientemente de la salud. ¿Qué nos viene a mostrar a nosotros? ¿Cuáles son nuestros actos consecuentes que este virus nos hace aislarnos de la sociedad, del resto, pero que en realidad pareciese que no podemos vivir aislados un tiempo? Así es. Pablo, yo quisiera que de pronto, ¿cuáles serían esas preguntas fundamentales, vitales que tenemos que llegar a hacernos durante este tiempo? Es cierto, tú decías ahorita, es un stop, es un momento en el que vivimos, pero también creo que hay un momento en el que te cuestiona y que esas preguntas tienen que estar allí en nuestra vida. Sí, una gran pregunta que este antes y después nos puede llevar a hacernos es si estamos de acuerdo como en cómo estábamos viviendo hasta este parate. Como este parate puede ser muy simbólicamente un antes y un después de. Bueno, antes de el coronavirus, el aislamiento y la cuarentena, después de el aislamiento, el coronavirus y la cuarentena. Si tenemos la capacidad introspectiva de ir para adentro y de tener algún tipo de reflexión en cómo veníamos viviendo hasta ese momento. Si hay algo que nos gustaría modificar, si hay algo que nos gustaría reforzar, si hay algo que quisiéramos desterrar. Es un gran ejercicio interior introspectivo donde, tomo un poquito lo que decía antes de esta pregunta, la soledad o el aislamiento nos lleva a confrontar con nosotros. Y por eso muchas veces ese confrontar con nosotros nos trae inquietud. Y ahí todas las emociones que se generan y desbordan desde ansiedad, miedo, etcétera, ¿no? Así has tocado unos temas y unas palabras, yo creo que fundamentales, y la mayor gente que en estos días se ha acercado, que me ha escrito por el WhatsApp, con el número que dimos como apertura también para comunicarnos a esas personas que comienzan a tener una crisis. Sobre todo dicen, me siento depresivo, me siento en depresión, hay mucha tristeza, hay una ansiedad, hay una angustia. ¿Cuáles serían los parámetros o como unos tics que tengamos muy prácticos, que no sea esto lo que nos lleve al agobio y podría decirlo yo, al abismo de la situación que estamos enfrentando y viviendo, y que a veces yo creo que se puede llegar a exagerar, ¿verdad? Sí. En torno a en ese sentido, esa lucha interior que se puede vivir. A ver, hay una emoción que hoy vendría a ser la reina del mercado, por así decir, que es el miedo. Estamos todos con más o menos miedo con respecto a no infectarse, con respecto a si salgo de mi casa a comprar me puedo infectar, con respecto a la economía ni hablar y con respecto a la salud de los seres queridos o bueno, de todo el mundo, pero generalmente nos toca más por nuestros seres queridos. Entonces, esa emoción es la que primero está, en muchos casos, arrasando, generando niveles muy altos de ansiedad, generando niveles de preocupación muy altas, donde
estoy viendo todos los días, afecta al sueño, donde afecta la concentración, donde afecta el día a día, obviamente ni hablar de que afecta el humor y lo vincular con otros. Si yo estoy de mal humor, estoy ansioso, tengo miedo y tengo un otro 24 horas ya van acá en Argentina por lo menos de cuarentena obligatorio, 7 8 días, bueno, es propenso a generar situaciones de conflicto. Pero nunca hay que tomar decisiones ni hacer reflexiones sobre nuestro estado psíquico en estos tiempos. O sea, a menos que alguien tenga una tendencia a la depresión clínicamente diagnosticada o tenga trastornos de ansiedad clínicamente diagnosticados, es normal que todos podamos tener ansiedad. Es normal que todos sintamos algún tipo de miedo. Es normal que todos tengamos incertidumbre de lo que puede llegar a pasar o no. Entonces, siempre hay que contemplar que no todo es un trastorno, no todo es una depresión, no todo es un trastorno de ansiedad, no todo es un trastorno de pánico. O sea, hay que contemplar eso. Obviamente, si hay personas que ya están con una ansiedad elevada que se repercute en sintomatología, como por ejemplo no poder dormir, como por ejemplo estar muy alterado todo el día, como por ejemplo no poder tener capacidad de hacer las tareas o estar todo el día en la cama, ahí ya estamos hablando quizá de que estaría bueno consultar, obviamente, a un profesional para poder hacer un diagnóstico y un discernimiento de lo que esa persona le está pasando. Sí, mira que yo creo que hay un momento en que te sientes tanto miedo, hay tanto temor, lo que tú decías, no doy para hacer las tareas, no, o sea, es como aislarse, pero al tiempo de ti mismo, o sea, sales de tu en sí y no hay pensamientos, no coordinas y hay mucha situación de contrariedad. ¿Qué Exacto. cosas? Yo creo que en este momento, sobre todo que la ansiedad puede llegar a desbordarse, ¿no? En algunas otras situaciones, por ejemplo, comer mucho o lo que decía, dormir muchísimo en la cama, cómo no dejar que la ansiedad o el miedo lleve nuestra vida a esa situación de riesgo, podríamos decirlo así, Pablo, una Sí, situación de riesgo sí, que sí, situación de impulsa riesgo a psíquico. aprender. Sí, sí, padre, situación de riesgo psicológico, ¿no? A ver, primero hay que seguir sosteniendo hábitos, hay que seguir sosteniendo rutinas que todos tenemos en nuestro día a día cuando suena el despertador y muchos tenemos que salir de nuestras casas para ir hacia el trabajo, ¿no? Entonces, sostener hábitos, sostener horarios, sostener también el no estar en pijama todo el día, porque eso también va generando interiormente una sensación de vacaciones eternas o en realidad no son vacaciones, pero estar todo el tiempo como así nomás, ¿no? Como no poder tener una rutina. Entonces, lo primero es instaurar de lunes a viernes una rutina. Sábado y domingo se convierten en sábado y domingo normales, aunque estemos dentro de casa, pero instaurar una rutina. También una rutina de trabajo, una rutina de ejercicio físico, una rutina de oración, una rutina de conversación con la persona con la que vivamos o hacer videollamadas, que eso ayuda mucho el contacto social. Siempre hay que esto pensarlo desde, si no hago una videollamada, no puedo vivir un día, ahí sí tenemos que replantear qué pasa. Pero está es completamente saludable y es aconsejable que las personas puedan tener una llamada por día con sus seres queridos, una comunicación, si quieren a la noche mirarse una película, todo eso está contemplado, no nos vamos a rigidizar de no se puede hacer nada. El tema es si esas acciones son las que ocupan todo mi día, las videollamadas, las series, el dormir la siesta, cuando en realidad estos no son vacaciones, sino que la vida diaria continúa muy parecido, pero dentro de nuestro hogar. Eso obviamente cambia el contexto, pero no cambia la base. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Entonces yo creo que eso está claro, el hecho de poder formar como una rutina o la rutina que venías trayendo de tu diario vivir comúnmente, pues tiene que continuar, ¿no? Mucha gente que Exacto. ahora está haciéndolo a través de teletrabajo, los estudios siguen también a través de redes online y todas estas situaciones pues han continuado a pesar de la crisis. La Me misa. viene a mí a la mente, exacto, me viene a mí a la mente la preocupación de lo que va a venir después, porque Uh-huh. mucha gente no vive el día a día por estar pendiente mañana, las responsabilidades, el dinero que se necesita para pagar la factura.
un montón de cosas que acarrean yo creo que el futuro y que eso también produce más que ansiedad, como una cierta desesperación y la gente quiere salir corriendo o salir corriendo de sus casas porque tiene que solucionar algunos problemas. Exactamente. Justamente el curso que yo estoy largando ahora a partir de la semana que viene tiene que ver con ser inteligentes emocionalmente y esta es la respuesta a tu pregunta, padre. ¿Por qué? Porque para ser inteligentes emocionalmente y poder manejar este tiempo, administrar este tiempo de la mejor manera posible con nosotros mismos y con los demás, es poder empezar a reconocer qué pasa dentro nuestro. Entonces, la ansiedad, para que nos quede claro el concepto, es una emoción que se va a disparar cuando salimos del presente, nos vamos hacia el futuro con una mirada negativa, con preocupación y con miedo por detrás de lo que va a venir. Y esto a todos nos pasa que prendemos las noticias o entras a una página de internet de noticias del día a día y todo es negativo. Entonces, la sobreinformación no es algo que nos ayude. ¿Podemos ver noticias al día un rato? Sí, pero cuando eso se torna constantemente el noticiero por detrás en la tele prendida todo el día, donde los titulares rojos generalmente están a la orden del día con noticias de muertos, con noticias de la crisis mundial de la economía, con la quiebra de los países y con tantas otras cosas, es muy difícil sostener un estado más tranquilo o quizá podemos decir también contemplativo, ¿no? Con nosotros mismos. Porque esa ansiedad que recordemos, nos saca del hoy, nos lleva al mañana pensando lo peor que puede venir, y eso genera sintomatología, genera que desde el área del pensamiento estemos creando todo el tiempo hipótesis de lo malo que puede ser el futuro. Entonces, como punto uno, reducir la información a la cual estamos sometiéndonos constantemente. Así es, bueno, no sé qué tanto tenga de cierto, pero se dice que mucha gente en medio del miedo baja sus defensas, o sea, físicamente también Sí, tendrá alguna correspondencia, es muy más propenso a enfermarse y todo este tipo de situaciones. sí. Porque la parte que tú mencionabas ahorita del deporte, de distraer la mente con otras cosas, otras actividades, va a ser de gran ayuda para afrontar esta situación de estar literalmente cerrados en nuestras casas. Porque preguntémonos si alguno de nosotros o hacemos algún tipo de actividad o tenemos algún hobby, no forzosamente el deporte, puede ser un hobby artístico, puede ser escribir, puede ser leer. Todo eso lo hacemos en nuestra vida diaria, día a día, más o menos alguna que otra actividad generalmente hay o es recomendable que haya. Eso se tiene que estar, te diría que casi sí o sí, vamos a poner entre comillas el sí o sí, en este tiempo de aislamiento. ¿Por qué? Porque hay dos escenarios. Estás solo en tu casa y trabajás, ponele 7, 8 horas diarias y después te queda el resto del día y de los días estando en tu casa. Entonces, más allá de que puedas estar en comunión con vos, de tener un momento de oración, de ver qué te pasa y lo que decía el inicio, también estaba interesante y es positivo para nosotros lo que tiene que ver con el esparcimiento. El esparcimiento ya sea desde la lectura de un libro, ya sea desde ver una película o una serie, ya sea de una videollamada, ya sea de hacer algún tipo de ejercicio físico como se pueda en los espacios que cada uno tenga en su casa, ¿no? Esas son actividades que nos sirven y que nos ayudan a salir cuando uno está con ansiedad, 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 pensamiento negativo, lo que vendrá, nos corta. Recordemos que acción mata ansiedad. Acción corta ansiedad. Y también la acción desde el punto de vista físico en la liberación química de, propiamente dicho, químicos del cuerpo, transpirar, genera también un humor más positivo para poder afrontar todo este bombardeo de información y de realidad en la que estamos hoy sumergidos todos. Así es, creo que era Mariana, que estaba por allí, comentaba precisamente, decía que ante la preocupación, ocuparnos, ¿no? Es esa parte Exacto. como de tener que hacer algo en medio Sí, del día a día. Pablo, bueno, exacto. esa es nuestra situación interior, pero ¿cómo afrontarlo, papás, mamás, hermanos, de pronto, ante la situación de un familiar que lo están viendo así, en un estado ya casi que crítico, que lo están viendo muy ansioso, que está teniendo comportamientos, ¿verdad? De mucho temor. ¿Qué sería recomendable hacer? ¿Qué consejos de pronto seguir al respecto? A ver, lo recomendable para poder lidiar con nuestros vínculos cercanos
que muchas veces esos vínculos cercanos a veces nos afectan considerablemente a nosotros cuando queremos el bien para el otro y vemos que el otro por ahí no está haciendo ese bien. Por ejemplo, tenés padres o familiares que están en grupo de riesgo, o sea, más 65 y por ahí siguen yendo a trabajar o siguen yendo día por día al supermercado cuando son las personas que más se tienen que guardar, ¿no? Que estar adentro de su hogar. Eso nos genera un estado emocional generalmente de ansiedad, de irritabilidad, de querer ayudar al otro, pero con las distancias geográficas que nos limitan, que no podemos salir. Entonces nos queda solamente un llamado telefónico, un chat de WhatsApp, una videollamada, para intentar hacer entrar en razón, vuelvo a utilizar las comillas, a la otra persona que muy probablemente no lo esté viendo. Entonces, lo que se puede hacer ahí, más que con la palabra, con mostrar ejemplos, con pasar videos de lo que está sucediendo, ahí sí tiene que haber algún tipo de información si la otra persona no está pudiendo entrar en conciencia. Eso se llama criterio de realidad. Te muestro lo que sucede en la realidad del hoy para ver si puede haber un impacto positivo generándote conciencia, que es completamente distinto a estar sobreinformado todo el día, que es lo que decía antes. Entonces, ante esas personas, como no nos podemos mover, salvo, calculo, situaciones de riesgo o de emergencia, es a través de la palabra, a través de los ejemplos concretos y sobre todo a través del pensamiento de realidad. Lo que nos genera la ansiedad es un sinfín de pensamientos del futuro negativo, preocupante y catastrófico, y no nos podemos traer a la realidad del hoy. Y la realidad del hoy se basa en la evidencia que tenemos, pero verídica, veraz, la evidencia real que tenemos. Entonces, el pensamiento realista es como un ancla que nos va a traer constantemente cuando nos vayamos a ese futuro que puede venir trágico, por así decir, o a ese pasado que aparentemente era mejor, ¿no? Entonces es un ancla a tierra al hoy. Bueno, ayer contemplábamos esa valiosa escena, el momento de oración del Papa para el mundo, Sí, no solo yo creo que para los creyentes, sino para todas las personas de buena voluntad, como lo decía el Papa. El papel de la espiritualidad y de la fe, qué tan importante es en estos momentos y cómo podemos nosotros impulsarlo, capacitar de pronto nuestro cuerpo, nuestro espíritu para vivir la fe de una manera más desbordante. y volvemos al primer punto del que hablábamos al principio, ¿no? La capacidad de darnos tiempo de introspección e interioridad. O sea, cuando nosotros vivimos mi ámbito, porque tu ámbito es el espiritual y mi ámbito es el trabajo desde lo humano en relación a lo emocional, la introspección y la interioridad es el puntapié inicial o la piedra fundacional de nuestros cambios psíquicos emocionales. Y esto es lo mismo, porque recordemos que nuestro mundo espiritual se va a montar sobre nuestro mundo humano. Esto no es dicho por mí, sino por sacerdotes guías que saben mucho del tema. Se monta sobre nuestro mundo humano, entonces nuestro mundo humano tiene que estar lo mejor posible para que ese mundo espiritual también pueda tener cobijamiento. Pero el mundo de la fe y el mundo espiritual le vamos a dar más combustible con momentos de interioridad, de introspección, de contemplación, de darnos un rato para nosotros, que este tiempo crítico, por así decir, puede ser muy positivo si lo ponemos a nuestro favor. Porque muchas veces nos pasa que estamos tomando este tiempo, y hago el paréntesis de corramos el virus y la enfermedad y el tema de lo que está generando, puede ser muy provechoso desde el punto de vista de crecimiento emocional, de fe, interior, vincular, puede ser hasta muy providente también. Okay. Pablo, bueno, está esa parte, y lo decíamos, de nuestra interiorización, de un sentido personal, pero ahora los que conviven en una casa, que están, yo creo, aprendiendo a conocerse y que la convivencia se ha hecho casi que trágica, difícil, por las incomodidades, por lo que genera tener a la persona ahí todo el tiempo. Ha habido experiencias muy buenas, ¿verdad? De familias que lo han hecho muy bien, como otras que están viviendo ese problema de convivencia, cómo sobrellevarlo a pesar de toda la situación. El sobrellevarlo es básicamente, vuelvo siempre al mismo punto, la conciencia de sí mismo, o sea, de uno,
va a poder mostrarnos las acciones a seguir para no quedar tomados en los momentos en que estamos más débiles y la emoción nos gana, cuando tenemos asaltos emocionales. ¿Qué sería esto? Uno está ensimismado porque tiene miedo de lo que va a pasar, o uno está ensimismado y preocupado por esa ansiedad que empieza a aparecer, por ese futuro incierto, o porque algo sucedió en la casa, se nos cortó internet, a mí el otro día me pasó, que se me cortó internet, se me corta todo el trabajo, básicamente, y uno obviamente que se va a preocupar, no somos un robot que vamos a estar en un estado zen, por así decir, que se entienda el ejemplo, de tranquilidad cuando algo amenaza nuestro trabajo o amenaza nuestro día a día. Pero con esa amenaza y todo, si uno está consciente de sí y puede empezar a reconocer esas emociones y empezar a gestionarlas, que es todo lo que explico en el curso que va a venir, me estoy adelantando, uno ahí puede trabajar consigo mismo y con los vínculos, desarrollando sobre todo lo que tiene que ver con la empatía, la posibilidad de ponerme en los zapatos del otro, que hay un otro que también se siente encerrado, hay un otro que también le pasan cosas, hay un otro que también tiene ganas de salir, hay un otro que también quiere hacer otra cosa que no estar acá con la otra persona muy probablemente. Y hay que entender, entonces salgo un rato de mí a partir de estar en conciencia de eso que me sucede, registrándolo interiormente, para también ponerme al servicio del otro que también le pasan un montón de cosas. Básicamente sería salir de lo que a mí me pasa, correr mi ego un ratito, correr todo lo que estoy pensando ensimismadamente, mirándome el ombligo constantemente. Entonces, acá están poniendo la empatía es la clave. Sí, claro, el ponerme en el lugar del otro y sentir con el otro también es lo básico en cuanto a lo vincular. Ok, bueno, dentro de toda esta situación de verdad que es valioso, cuando atender de pronto lo que tú decías, habrán etapas, no solamente es decir, hoy me levanto un poco triste y ya voy a creer que es una depresión, porque supongo que tiene una definición totalmente distinta. ¿Cómo de pronto no remarcar o no caer en la tónica de que estoy depresivo, de que estoy ansioso y que nos estamos repitiendo como que todo el tiempo esas palabras y la estamos volviendo parte de nuestro lenguaje cuando en realidad de pronto no es del todo así? Exacto. Como decía antes, para llegar a un diagnóstico de una depresión o de un trastorno de ánimo, de ansiedad o de pánico, se requieren cumplir una serie de ítems que tienen que estar sí o sí para que eso sea diagnosticado. Por lo tanto, esa persona que por ahí se siente un poco deprimido porque no puede salir, calculo que si al día siguiente le dicen, se levantó la cuarentena, podés salir, esa persona no está deprimida. Sale a la calle feliz de la vida de que puede volver a salir y de que el virus está pasando. Si esa persona al otro día se levanta la cuarentena, sigue en cama, no se mueve, no come, no duerme o duerme mucho, ahí ya hay que consultar a un profesional porque muy probablemente pueda estar. Pero estamos hablando de un porcentaje muy bajo, te diría que un porcentaje muy alto, un 80-90% de todos nosotros hoy, en realidad está teniendo ciertos rasgos de ansiedad, ciertos rasgos de ánimo bajo, pero que no estaría entrando en ningún tipo de diagnóstico clínico. Obviamente, eso hay que contemplarlo, estamos hablando en general, habría que contemplar caso por caso, pero si nos estamos repitiendo constantemente que estamos ansiosos, vamos a hacer una profecía autocumplida, vamos a estar más ansiosos. Si me digo a mí mismo que estoy depresivo, y voy a tener que cumplir eso que me estoy diciendo inconscientemente, por lo tanto voy a hacer acciones coherentes con eso que me digo, para generar más depresión o ánimo bajo. Entonces, lo importante es no decirnos cosas que por ahí no sabemos bien de qué se trata y saber coexistir con la ruleta emocional que vamos a tener. Vamos a tener en este aislamiento ruleta emocional. ¿A qué me refiero? A picos de distintas emociones. Vamos a estar un rato alegres, podemos estar un rato tristes, otro rato más con ánimo bajo, otro rato enojados. Bueno, hay que saber manejarlos como a partir de la piedra fundacional que es conciencia de mí mismo a cada instante. Eso es, conciencia es luz, no es control. Control es, miro algo obsesivamente, muchas veces por miedo a que pase algo, ¿no?
imagínense una sala de terapia intensiva, miles de máquinas controlando a la persona, ¿para qué está ahí? Para que no muera, básicamente. Puede ser un arquetipo del control, un ejemplo del control. En cambio, la conciencia es prender la luz. Prendo la luz de mi mente, de mi psiquis, de mi cerebro, de mi aparato psíquico, para ver qué es lo que sucede ahí adentro. Ok, bueno, vamos de pronto a la parte de la medicina y es frente a los pacientes, los médicos, ahora con todo lo de la pandemia, el COVID-19. Dentro de la inteligencia emocional, adelantándome un poco a lo de tu curso, quizás una acción práctica que de pronto denote, algunos de pronto que están acá y son médicos y sienten ese temor, esa angustia de ir, de saber que tienen que regresar a su casa, algunos preferirán decir ya no voy más al trabajo o puede caer un poco de ansiedad o de Uh temor, -huh. cómo enfrentar ese miedo y decir voy a ser capaz de seguir adelante y de querer servir a las demás personas aun cuando está esta situación. Bueno, ahí hay que volver a caer en el pensamiento de realidad, donde si son personas que hoy, a ver, acá en la Argentina por lo menos a las 21 horas, o sea, a las 9 de la noche, generalmente todos desde los balcones o en nuestras casas hay un aplauso generalizado, generalmente para los médicos y el personal de la salud, porque realmente están haciendo una tarea increíble y muy, muy importante. Entonces, obviamente que esas personas saben mucho más que yo del tema médico, de las prevenciones y los cuidados que podemos saber de lo que hacemos en nuestra casa, pero desde el ámbito puramente emocional están sometidos a un gran estrés. O sea, todos hoy estamos sometidos a un quantum mayor de estrés o una carga mayor de estrés por estas situaciones a las que no estamos acostumbrados. Y los médicos, más todavía, porque tienen esa carga más el ayudar a personas a que no pierdan la vida o a que se mejoren, y mismo ellos sometidos a no infectarse, ni contagiarse, ni contagiar a otros. Por lo tanto, si nosotros, los que no estamos en un hospital desde la medicina atendiendo a aquellas personas que llegan a una guardia, imagínate aquellos que sí están sometidos a ese estrés multiplicado, te diría, fácilmente por 3. Entonces, ahí el acompañamiento terapéutico, psicológico de esta manera puede ser muy importante y clave. Todos los terapeutas o muchos de nosotros estamos trabajando de esta forma. No es que no estamos trabajando mucho y de esta manera, porque es el medio y la tecnología nos permite hacer esto. Entonces, sobre todo si uno está muy desbordado, en el caso de estos trabajadores de la salud sometidos a este gran estrés, el poder consultar, el poder tener también momentos de descanso y ver qué sucede en ese descanso, porque sabemos que niveles altos de estrés muchas veces nos hacen, se nos complica el momento del sueño. Estar acompañados diría que es el punto número uno. Si puede ser por un terapeuta, si están en momentos difíciles, muy difíciles, sí, si no, bueno, con sus familiares, teniendo en cuenta las prevenciones del caso para no infectar a otros en el caso de que ellos quizás puedan estarlo o no, ¿no? Entonces, conciencia emocional en esto, sabiendo que es más difícil en estas personas porque están sometidos a niveles muy altos de estrés. Y cuando estamos sometidos a niveles muy altos de estrés, para hablar bien fácil, la cabeza se nos nubla. Es como, ¿cómo voy a ser consciente de lo que me pasa si como que tengo una nube negra que me envuelve la cabeza? Bueno, ahí es donde momentos de bajar a tierra, momentos de estar con las personas que queremos, si es que pueden, y si están solos en sus casas, momentos de interioridad y de correr la mente de todo lo malo que está pasando, ¿no? Sacar un momentito la mente de ahí, poder tener un aire. El cerebro necesita momentos de aire, por eso el momento de ocio es muy importante. Saber convivir con el momento de ocio que nos genera una bocanada de aire fresco a nuestro aparato psicológico y nuestro cerebro también. Bueno, Pablo, y la otra contraparte, podríamos decirlo, es aquel, yo digo, no solo frente a esta enfermedad, sino a ti cuando te diagnostican una enfermedad muy fuerte, creo que también causa un impacto, ¿verdad? En la parte emocional, cómo lidiar con esto, cómo saber que si te diagnostican con COVID-19, Dios no quiera, cómo podrías tú realmente sobrellevarlo, someterte al tratamiento.
ir tomando las cosas con calma, aún a pesar de la situación? Bueno, tomar las cosas con calma en esos momentos de algún tipo de diagnóstico, a veces no es lo más fácil porque el asalto emocional, o sea, ese ingreso de emociones muy fuerte, cual tsunami que aparece por la desesperación de el miedo a morir. Acá todo lo que tenga que ver con una enfermedad es el miedo a la muerte nuestra o de nuestros familiares cercanos. Entonces, obviamente hay que contemplar los casos donde están infectados de una manera más particular, teniendo en cuenta el contexto. Bueno, si sos una persona de grupo de riesgo, hay mayor probabilidad, pero el otro día en España o Italia le sacaron el respirador a una mujer de 90 y pico de años, por lo tanto necesitamos pensamiento realista. ¿Cuánto porcentaje en todo el mundo hay de personas que están falleciendo? El número realmente es poco, sin no contemplar que cada vida es válida y que cada sufrimiento de esas vidas que se van es válida, pero lo estamos tratando de poner en una situación más objetiva respondiendo a tu pregunta para traer el criterio de la realidad y el pensamiento realista, para bajar un poco. No se muere todos los que se contagian, es más, hay más personas que se curan de las que mueren también. Entonces, bueno, fui diagnosticado quizá con esta enfermedad, voy a seguir todos lo que tenga que hacer, sobre todo la reclusión, que no hay mucho más para hacer que cuidarme a mí y a los demás y seguir las indicaciones del personal de la salud que sabe acerca de esto. Pero sobre todo desde el plano emocional, que es el que me toca a mí, el pensamiento de realidad y empezar a controlar los pensamientos irracionales que se disparan, que es me voy a morir, mira todos los que se están muriendo, que son todos negativos generalmente. Bueno, contemplar de una manera positiva, bajando la realidad y entrando en el escenario real, sobre todo, ¿no? Que generalmente la evidencia y los números, los porcentajes, son los que me pueden empezar a dar un poco de mayor tranquilidad, obviamente viendo el caso a caso, donde puede haber, si una persona que está dentro del grupo de riesgo con enfermedades preexistentes y una serie de otras sintomatologías, bueno, se agrava un poco más, pero así todos se pueden mejorar. Que una persona que por ahí que no está dentro del grupo de riesgo, es más joven, quizá con la cuarentena obligatoria y siguiendo los pasos, hay altas probabilidades de que se mejore. Siempre hablamos de probabilidad, de 0 a 100. ¿Cuánto porcentaje puede haber de esto? De 0 a 100. Hace 8 días que estoy en mi casa y no me muevo. ¿Cuánta probabilidad hay de que me contagie? Y la verdad muy baja, porque el virus no va a entrar por la ventana. ¿Está bien? Y si no me moví, no estoy conviviendo con nadie o convivo con alguien, pero esa persona no salió, ¿de dónde va a venir el virus? O sea, hay una probabilidad de que si no están los 14 días, como se dice, pueda venir de antes de la cuarentena. Pero la probabilidad sigue siendo baja en el hoy, hace 8 días que no me muevo. Entonces, tengamos en cuenta la noción de probabilidad. Cuando tenga esos pensamientos que me asaltan, ¿cuánta probabilidad hay que me pase esto? ¿Se Muy entiende? bien, excelente. La otra pregunta que quería hacer referente a esto tiene que ver con la inteligencia emocional, Sí, ¿verdad? Es toda esta parte que has venido hablando, de que seamos fuertes emocionalmente, de no dejarnos tumbar fácilmente. Y sumada a esta pregunta, pues yo diría, estuve leyendo en parte del ebook y me gustaría, pues como referente, además tú todo lo que has vivido, lo que has pasado desde la fe, das como unos ejercicios prácticos, ¿verdad? De mantener la calma, de llevarnos a la relajación del cuerpo, que sin duda no se apartan de la fe y que podíamos también tomar como aportes para nuestro diario vivir durante estos días para mantener un poco la paz y la tranquilidad interior. exacto. Sí, todo lo que yo escribí en el ebook, en el libro digital que pueden conseguir en mi página web o escribiéndome y yo se los mando gratuitamente, obvio. Son todos ejercicios que están contemplados bajo la fe, no estamos poniendo ningún ejercicio que tenga que ver con o algún otro tipo de técnica, ¿no? Básicamente, para relajar los pensamientos o para que ingrese una bocanada de aire fresco en nuestra mente, los ejercicios de respiración son muy buenos. Ejercicios de respiración abdominal profundo, donde el aire que inhalo va hacia la panza, lo retengo y puede volver a exhalarse, son ejercicios muy
poderosos si puedo lograr la concentración, sino hacerlos por poco tiempo. También los ejercicios de conciencia plena, donde no hay ningún tipo de invocación de nada, sino son visualizaciones, donde hay visualizaciones guiadas para hacer que ingrese, por ejemplo, por nuestra nariz una bocanada de aire y imaginar un cielo, bajar el aire. Bueno, son todos escenarios o técnicas que nos llevan a disminuir los niveles de ansiedad, sacarnos de la sobreinformación, sacarnos un segundo de la realidad catastrófica y llevarnos a una realidad un poco más acorde a lo que cada uno hoy está viviendo. Entonces, ejercicios de conciencia plena, donde no haya obviamente ningún tipo de invocación rara, ejercicios de respiración, ejercicio físico, ejercicio básicamente físico de trotar, correr, descarga corporal, el transpirar nos hace muy bien, oración en el caso de las personas que lo hagan, escritura terapia, agarrar un cuaderno y empezar a escribir todo aquello que me pasa, escribir Ah, mis pensamientos, mis emociones, y hacer hobbies. Bueno, ¿qué te gusta hacer? A mí me encanta tocar la guitarra. Yo estoy acá la en mi guitarra, escritorio de trabajo. libros, dibuja. Exacto. No para llenarse de cosas y que eso sea igual a no hacer nada, sino que me estoy yendo porque me lleno de actividades. Pero buscar esas actividades que nos llenan y que nos gustan es para básicamente conectar con nosotros mismos, no para evadirnos. A mí, como te decía, me encanta tocar la guitarra y a mí no me evade. O sea, me saca de la realidad catastrófica de los medios de comunicación masiva y me llevan a conectar con mi interior, conectar con el alma, que es el que está pidiendo a gritos, dame bola o dame el lugar, porque estás todo el día afuera. Entonces, lo que hablábamos al comienzo de este espacio era que este momento vital nos lleva a reconectar con esa parte interior, que hoy estamos todo el tiempo tan afuera que no le damos lugar. Así es. Y qué importante es esa interiorización y como por aquí lo decía, estar en silencio, meditar, ¿verdad? Tener esos espacios que también espiritualmente son muy, muy valiosos. Es la última pregunta y ya con esto pues quiero que al final tú concluyas. Ha sido muy, muy provechoso. Creo que todas las personas que por ahí están también comentando que quieren el libro, pues ya Pablo lo decía, pueden escribirte por el interno o entrar a la página y pues allí descargarlo. La verdad que es muy, muy bueno, preciso. Exacto, y felicitaciones por ese aporte, Pablo, que nos das y que nos regalas sin duda alguna. Quisiera, dentro de todo esto de la inteligencia emocional y psicológicamente cómo nos vemos afectados, puede correr el riesgo la persona cristiana de nuevamente residir en vicios o en costumbres, ¿verdad? Malas o por llamarlo en pecado. Entonces el pecado se vuelve una cadena continua en la cual como no asistimos al sacramento de la reconciliación, como no tengo la orientación del sacerdote, como no voy a la terapia quizás psicológica presencial, puedo otra vez caer en el vicio, como de pronto no dejar que no otra vez reincidir en esa realidad. Básicamente, la pregunta es muy buena. Básicamente, estoy hilando todo lo que fui diciendo, ¿no? Teniendo la conciencia propia de nosotros mismos, de si estamos cayendo en desesperación y si esa desesperación nos está llevando a buscar una solución que, ¿qué haría justamente? Bajar la ansiedad, porque con esa acción mágica dejo de mirar hacia el futuro y me concentro en el aquí y ahora con supuestas realidades mágicas que dichas técnicas, entre otras cosas, me estarían trayendo, ¿no? Entonces, punto clave, conciencia de mí mismo para ver si estoy en desesperación y si esa desesperación me está llevando al consumir cualquier tipo de herramienta que tenga un contenido de solución mágica en el aquí y ahora. ¿Se entiende? Perfecto, bueno, claro que sí, ya sabemos entonces y ahora también hay una, yo creo que una tendencia de redes, de cadenas de WhatsApp y te piden el velón blanco, el pañuelo en la ventana. En estos días comentaba Jorge Reinudo algo al respecto y era lo que decía. Caer también en esa sensación casi que mágica que viene a solucionarnos los problemas
cuando en realidad tienes que interiorizar, tienes que encontrarte contigo mismo, tienes que reevaluarte qué estamos haciendo y, como lo decían por acá en un comentario, reinventarnos también, porque no vamos a volver a ser los mismos después de todo esto que hemos vivido y que nos ha tocado enfrentar. Pablo, muchísimas gracias de verdad. Quisiera que con unas palabras pues ya tú pudieras concluir este espacio que nos has regalado. Bueno, gracias a vos, padre, por la oportunidad de que volvamos a conversar. Igual muchas veces conversamos por privado, pero acá lo estamos haciendo más públicamente. No desesperar, tratar de usar este tiempo no en contra, sino a nuestro favor. Y lo único que depende que podamos hacer eso es de nosotros mismos, de girar el timón de lo negativo, ansioso, catastrófico, futurista, a más el aquí ahora, lo real y lo que puedo construir con esto, ¿no? Muchos por ahí se están topando con que no voy a trabajar, no veo amigos, no salgo y me quedé vacío. Bueno, ahí es para trabajarse interiormente de por qué necesito tantas cosas de la afuera para poder subsistir en el hoy, y cuando hay una obligación mundial de quedarme dentro de las cuatro paredes de mi casa y de las cuatro paredes de mi interior, ¿no? ¿Qué me pasa con eso? Me pasa que me siento inquieto, me pasa que necesito que se acabe esto ya, que vuelva a la normalidad. Bueno, esa reflexión, lo que yo quiero invitar es a esa reflexión, a que este tiempo que por lo menos acá en Argentina no sabemos si es hasta el martes, si es hasta mitad de abril, si es hasta pasando Pascua, la verdad que no lo sabemos, pero tomarlo como una oportunidad y no como una catástrofe de castigo que estamos viviendo. Y para eso es conciencia de nosotros mismos, formarnos, leer, cultivarnos, eso tiene que estar hoy a la orden del día, con las herramientas de dispersión, con las herramientas de salir de la sobreinformación, con las herramientas de conexión física y espiritual. Todo eso puede sostenernos hoy en un estado anímico mejor que los picos emocionales de altos y bajos que podemos tener. Por eso les recomiendo, yo en esta semana voy a estar lanzando un curso online que es de inteligencia emocional, arranca este miércoles, todavía no lo posteé en ningún lado porque estoy terminando algunas cositas para que podamos cultivarnos desde ahí también, o desde los cursos que todos están ofreciendo en este tiempo, y sobre todo con el trabajo interior. Así que ya tienen las redes mías, @PabloFCaruso, www.pablocaruso.online, el canal de YouTube, el podcast, todo eso está en las redes, y bueno, los mensajes serán respondidos si es que tienen alguna pregunta, y si quieren el ebook lo pueden descargar o me lo piden y se los mando. Vale, Pablo, muchas gracias. Nuevamente, que Dios te bendiga a ti por este servicio y por esta charla tan amena y tan provechosa también. Un abrazo muy fuerte y gracias por Nos vemos la próxima. Ojalá podamos compartir luego este video para subirlo a los canales de YouTube y la gente Sí. pues tenga la oportunidad de replicarlo y compartirlo también a sus familiares y amigos. Chao, padre. Hasta luego. Chao.